Gracias, Padre, por este día tan hermoso, porque tú eres bueno, porque vemos tus misericordias cada mañana. Gracias, Señor, porque tomadas de tu mano, tomados de tu mano, todo lo que venga, Señor. Sabemos que muchas veces decimos todo va a estar bien. Y pues tú nos dices por los profetas y ya profetizaste en tu palabra todo lo que ha de venir, pero también tu palabra dice que a tu pueblo, el que invoca tu nombre, el que invoca tu nombre, si nosotros te creemos, Señor, que tú nos guardarás en completa paz, aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Y por eso hoy estamos delante de ti, Señor, para que tú nos hables, para pensar, para saber, para que tú nos digas, nos alientes y también nos dirijas en este diario caminar que tenemos aquí, Señor. De tu mano todo es posible. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento el día de hoy para que podamos escuchar claramente tu voz. Gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, pues estamos viendo ahorita este viaje a través de todo lo que es el... Permítanme tantito, voy a anclar. Muy bien. Estamos viendo este viaje a través de las escrituras. Y este viaje que estamos emprendiendo, hay que tener una guía, porque nosotros nos podemos, no digo perder en las escrituras, porque nadie nos podemos perder en las escrituras. Es ensimismarnos tanto en un pasaje que hay tomos enteros de un libro de la Biblia. Pero este viaje que estamos emprendiendo desde el corazón de Dios es a través de los pactos que Dios ha hecho con el hombre, y nuestra guía es la relación que Dios quiere con el hombre. Y vamos a verlo a través de estos pactos, ¿sí? Que Él establece. Siempre Él es el iniciador de los pactos. Él nos creó, ya lo sabemos, ¿verdad? Él nos busca, Él extiende su mano y se hace presente en nuestras vidas y en la humanidad. Pero siempre, si ustedes se fijan, es una relación personal. Busca hombres conforme a su corazón, hombres que vamos a ver que es muy importante esta cualidad de estos hombres. Y vamos a ver a qué se refiere Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento, lo hemos repetido muchas veces, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Él nos creó y nos escogió, nos predeterminó desde antes de la fundación del mundo. Fíjense lo que dice Efesios 1:4, dice, porque Dios nos escogió en Cristo, y esto es algo que hay que subrayar, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo? Que fuésemos ¿cómo? Santos. Él nos creó santos, ¿sí? Y sin mancha, ¿delante de quién? Delante primeramente de Él, delante de Él. Y Él en amor, dice Efesios 1:4, Él nos predestinó ¿para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y por qué lo hizo? Solamente por amor, por el puro afecto de su voluntad. No porque nos lo mereciéramos, no por chulos y bien peinados, no. Es por el puro afecto de su voluntad, dice. Y Él establece esta relación con el hombre desde el principio. Y vamos a ver cómo establece esta relación Dios con el hombre.
Él nos proporcionó todo, nos proporcionó el huerto del Edén, ¿sí? Pero también nos proporcionó algo porque el amor necesita libertad. Lo hemos dicho muchas veces. Yo no puedo obligar a nadie a que me ame, ni a mis hijos. No los puedo obligar a que me amen, ¿sí? Entonces, el amor se da en la libertad, en el libre albedrío. Mucha gente dice, ay, pero ¿por qué Dios puso ahí a Satanás? ¿Por qué puso ese árbol? Pues no lo hubiera puesto y mejor todos hubiéramos sido muy felices y no hubiera habido pecado. Pues yo te pregunto lo mismo, si tú tienes hijos, ¿por qué no te los llevas allá a un rancho, allá lejos, les pones un capelo como el domo de hierro que hemos estado viendo ahorita en el conflicto bélico de Israel, ¿verdad? Que tiene un domo de hierro, ¿verdad? Y ahí los atas a una pata de algo, ¿verdad? Un poste y no los dejas salir. Y así pues nadie les va a poder decir nada, no hay internet, no hay nada. En la libertad se da el amor, ¿sí? Y entonces, fíjense, nadie, y Dios, ¿qué fue lo que Dios nos pidió o le pidió al hombre? Que le creyera. Y si realmente tú le crees a Dios, como les dijo Dios a Adán y a Eva, primero les proporcionó todo y luego les dijo, hagan esto, no coman de cierto fruto, ¿sí? De todo lo demás pueden comer, pero no coman de este fruto porque morirán. ¿Le creyeron Adán y Eva a Dios? ¿Fue algo que le creyeron a Dios? Aparentemente no, porque vino la serpiente, vino el enemigo y entonces les dijo, ¿con qué Dios te dijo? ¿Y qué pasó con el hombre? ¿Le creyeron, le creímos a Dios o le creímos al enemigo? ¿Sí? Y yo te pregunto hoy, ¿a quién le estás creyendo cada día de tu vida? ¿A quién le estás creyendo? Porque como no le creyeron a Dios, ¿sí? Y se dejaron engañar por el que es mentiroso, porque le dijo, no, no vas a morir, no va a pasar nada. Y ciertamente que sí, murieron espiritualmente, ¿sí? Y fíjense, si Él quiere obediencia en el amor, por el amor, si yo sé que Dios me ama y que Él quiere lo mejor para mí, claro que lo voy a obedecer, ¿sí? Cuando tú le dices a un hijo, no te vayas por ahí porque mira, esto es malo para ti, te va a causar problemas, etcétera, etcétera. ¿Qué hace él? Él no te cree y dice, yo soy más inteligente, yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que yo crea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues su amor, el amor de Dios, sus promesas, cada palabra que sale de su boca, ¿la crees? Él dijo, él le dijo al hombre, fructificad y multiplicaos, ¿sí? Él nos provee todo y establece la relación con el hombre y les dice, fructifiquen. Eso es todo lo que quiero que hagan, que se multipliquen, porque Dios es un Dios que bendice a las generaciones. Y Él nos predestinó para ser santos, sí. Pero nosotros obviamente le abrimos la puerta al pecado y se abrió un gran abismo que ya no nos permitía estar en la presencia de Dios. Y vemos aquí también, fíjense cómo aquí tenemos el gran abismo que se abre en, en el pacto que estamos viendo, Adán y Eva. Aquí se abre un gran abismo y viene Dios con su juicio, pero inmediatamente siempre vamos a ver cuando Dios emite un juicio, el amor y la gracia de Dios a través de la promesa que hace en Génesis 3:15 y que le dice que él promete una simiente a la mujer que va a aplastar la cabeza de Satanás, ¿sí? Y entonces vemos cómo
el hombre se va multiplicando y se va multiplicando y se va multiplicando, pero también se multiplica la maldad. La maldad llega a tal grado que Dios se arrepiente de haber creado al hombre, pero busca siempre. Dios extiende su mano y nos busca y extiende su gracia y su favor. Da su justicia, ¿sí? Vemos su justicia cuando juzga a la humanidad y dice, raeré de la tierra a todo animal viviente, todo ser viviente, incluyendo al hombre, pero busca siempre a un redentor. Y Noé, él busca el corazón de Noé y ve, fíjense, ¿qué es lo que hace Noé? Noé le cree a Dios. No existía la lluvia y Dios le dice que va a caer un gran diluvio. ¿Un qué? Él no sabía qué era, pero le cree a Dios. Y no nada más le cree, le obedece. Porque si él le hubiera creído y Dios le dice, vas a hacer un arca, y él dice, ¿un arca? ¿Sabes qué, Señor? Pues sí, yo te creo que vas a mandar un diluvio, pero yo no sé cómo hacer un arca, no sé qué es eso. Y pues te creo, pero no te obedezco. Pero como Noé creyó, obedeció y obedeció a Dios y durante 120 años Dios tuvo paciencia con la humanidad. No se quisieron arrepentir. Noé terminó su arca con las especificaciones de Dios y la humanidad siguió. Siempre nos da la oportunidad Dios de seguir. Y este pacto, vamos a ver en cuanto a los pactos con Noé. ¿Qué es lo que hace en este pacto Dios? Uno, Él establece con Noé un pacto con su descendencia y con todo ser viviente. Fíjense, vamos a ver varios pactos y vamos a ver que siempre está hablando de su descendencia. Dios hace pacto contigo y con tu descendencia. Por eso Dios dice que Él bendice a nuestras generaciones hasta 1000 generaciones. Entonces, pacto con la descendencia y con todo ser viviente. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones de este pacto? Dice, no comerás la sangre de los animales, y por eso tenemos hasta la fecha el kosher, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque la sangre de los animales estaba contaminada, no era sangre pura. Entonces dice, no comerás la sangre de los animales. Nosotros vemos que los judíos, ¿verdad? Dejan de sangrar al animal para poderlo comer, ¿sí? Y no derramarán sangre de hombre, porque su sangre será demandada. La vida la da Dios y nosotros no podemos tomar la vida de nadie más, ¿sí? Tiempo. ¿Cuánto tiempo duraba este pacto? ¿Qué nos dice la palabra? Es un pacto perpetuo. Y por eso, miren, muchas veces nosotros decimos, estamos en el nuevo pacto que es el Nuevo Testamento, ¿sí? Y ya el antiguo pacto es el Antiguo Testamento. Yo les pregunto, ¿sigue vigente la promesa de Génesis 3:15? De que Dios nos daría un redentor, ¿sí? No es nuestro redentor hoy, no es nuestro salvador hoy. No sigue vigente el pacto que hizo perpetuo con Noé y que dijo que como señal yo pondré un qué, un arco iris. ¿Vemos el arco iris hoy? Claro que sí lo vemos. Entonces, no es incorrecto decir que estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento y que los pactos del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento ya no son. Eso no es correcto, ¿sí? Porque la señal ahí está. Y 5 veces se menciona en Génesis 9 el arco iris, la señal del pacto. Ahora, otra cosa con los pactos. Cuando Noé sale del arca, ¿qué es lo primero que hace? Hace un un altar, edifica un altar y ofrece un holocausto, ¿sí? Entonces vamos a ver estos
señales que siempre vemos cuando Dios hace pacto con el hombre. El siguiente pacto que vemos es en Génesis 15, es el pacto con Abraham, que lo saca, ya lo sabemos, de Ur de los Caldeos. ¿Quién busca a Abraham? ¿Quién busca al hombre? ¿Quién te buscó a ti? Dios te buscó a ti. Nosotros andábamos en nuestros caminos, ¿sí? Pero Dios se acerca a nosotros y pone una necesidad en nosotros de lo eterno, de buscarlo a Él. Y como Él nos busca, entonces empezamos, y lo sabemos, empezamos nosotros, de repente encontramos gente, hay una clase, una amiga que nos habla. Dios te está buscando, Dios te está llamando a ti. Y es lo mismo con Abraham. Ya estaba Abraham en Ur de los Caldeos, muy contento con todos sus ídolos. ¿Y qué sucede? Dios lo llama. Y vamos a ver nuevamente. Fíjense lo que dice. Dios inicia la relación con una visión y le dice, le promete. ¿Qué le promete a Abraham en primera instancia? Yo soy tu escudo. Le promete descendencia como las estrellas. Salte, Abraham, y ve las estrellas, ¿las puedes contar? Pues así te daré yo descendencia, ¿sí? Y en el capítulo 15, versículo 6, hay algo que tienes que subrayar. Abraham le cree a Dios. Abraham le cree a Dios. No como muchas veces tú y yo decimos, ay, pues yo creo, no, yo sí creo. Es más, yo creo que sí. No es eso. Creer en el original es depositar tu vida sobre esa verdad, depositar tu vida, confiar tu vida sobre lo que crees. Entonces, fíjense, Abraham le cree a Dios, ¿sí? Y dice que le es contado por justicia. Pero ya le creyó Abraham. Yo puedo decir que yo creo. Pero luego, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué le dijo a Dios? Ay, no, ¿cómo, Señor? ¿Cómo me voy a ir? No me estás diciendo ni a dónde. Aquí está toda mi parentela, yo soy un hombre próspero. ¿Cómo que voy a dejar todo y me voy a ir a un lugar que ni siquiera me has dicho cómo se llama ni qué es? Lejos, que no conozco. No, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Cuando tú crees, cuando tu confianza está depositado en algo, tú lo crees. Y me acuerdo de un caso, en una cuestión, una consulta de psicólogo, y venía escrita, o la leí en alguna biografía, ¿verdad? De alguno de los pastores que él de chiquito, el papá era granjero, y pues era muy estricto en la enseñanza y en todo. Y entonces, de chiquito, él, en una ocasión, ¿verdad? Él sube a donde está ahí poniendo todas las, no me acuerdo que era paja, era un camión muy grande de paja, y él pues se sube al camión, ¿verdad? Y entonces el padre le dice al niño, a este hijo, le dice, hijito, aviéntate, yo te voy a cargar, ¿verdad? Yo te voy a pescar aquí. Y entonces el niño, pues con toda la inocencia, él se avienta de la paja donde estaba en ese camión, pero el papá se quita y el niño cae al suelo y se lastima el hombro, ¿sí? Y entonces el papá le dice, esto lo hago, hijo, para que seas sabio, para que entiendas que en la vida no puedes confiar en nadie. Durante muchos años, durante años y años, él nunca pudo establecer una relación con su esposa, tuvo su esposa y sus hijos. Y siempre, siempre traía ese dolor. Fue a visitar muchos médicos y le dijeron que pues no tenía nada y que no había que operar ni nada, ¿sí? Pero él siempre traía ese dolor hasta que un día, un pastor lo tomó en sus brazos y le dijo, soy tu padre, perdona, perdona a tu padre.
y tuvo que pasar por un proceso muy fuerte, muy doloroso, porque él había perdido su confianza en todo y en todos, porque su padre lo había defraudado. Cuando nosotros no conocemos a Dios, pensamos que es un hombre, que, como un hombre que nos puede eh, dejar caer. Dios nunca te va a dejar caer. Acuérdate de eso. Y entonces no tienes que cargar con ese dolor y con esa muchas veces falta de fe y de creerle a Dios. Porque la palabra dice, lo hemos dicho muchas veces, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y entonces vemos cómo Abraham le cree a Dios y no nada más le cree, le obedece. Y entonces fíjense, aquí hay algo muy importante. Dios le ordena que traiga animales y los parta por la mitad y ya noche, Abraham ya se está durmiendo, ya está quedando dormido. Y Dios le dice, primero, le profetiza que serán esclavos por 400 años, pero que Él los rescatará. ¿Le promete Dios esclavitud? Sí, sí, Él se lo profetiza, pero le dice, pero yo te voy a rescatar a tu descendencia, ¿sí? También, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Abraham se estaba durmiendo y él parte los animales y entonces vemos aquí la misma presencia de Dios. ¿Cómo? ¿Qué pasa a través de los animales? ¿Un qué? ¿Un horno qué? Un horno humeante. ¿Quién es ese horno humeante que está pasando entre los animales partidos? Es Dios. ¿Se acuerdan que cuando la nube, que ellos estaban en el desierto y la nube que los seguía de día y la antorcha de noche? Sí, pues ese horno humeante era la presencia de Dios, esa nube que se posaba sobre el tabernáculo y veían la presencia de Dios. Y también, aparte del horno humeante, una antorcha de fuego. ¿Con qué relacionamos las antorchas, el fuego? ¿Lenguas de qué? De fuego. ¿La manifestación de quién? Del Espíritu Santo. Y vemos a Dios el Padre y vemos al Espíritu Santo. ¿En dónde está implícito en este pacto Jesús? ¿En dónde creen que está implícito? ¿Qué le dijo? Parte a la mitad a estos corderos y Dios pasa a través de ellos, ¿sí? En el versículo 18 del Génesis 15, Él hizo un pacto. Cuando dice allí, y lo vemos en su cuaderno, hizo pacto, ¿qué quiere decir? Hizo pacto. La palabra hizo es karat. ¿Qué quiere decir karat? Quiere decir cortó pacto. Fíjense, corta un pacto. Karat y la palabra pacto es berit. Corta un pacto con Abraham, ¿sí? ¿Qué le promete cuando corta este pacto? Le promete tierra, le promete larga vida y una muerte en paz. Qué increíble, fíjense, a los 86 años, ahora Abraham fue perfecto, a los 86 años Abraham tiene un hijo con Agar, que es Ismael. Sí le creyó a Dios, sí le obedeció, pero le quiso ayudar. No fue perfecto tampoco, ¿sí? Y fíjense, en Génesis 17, a los 99 años, después de todo ese tiempo que había pasado, ¿sí? Dios ratifica su pacto y les cambia los nombres de Sarai y de Abraham a Sara con una H al final y Abraham le pone una H en medio de su nombre, ¿sí? ¿Y de dónde, por qué cambia Dios estos nombres? ¿Por qué les pone una H? ¿Qué es la H? La H en el tetragramatón, ¿verdad? Yahweh, YHWH, sabemos que es el tetragramatón,
Acuérdense que los judíos era tan sagrado el nombre de Dios que no le pusieron vocales, era impronunciable, ¿sí? Y entonces le pone parte de su nombre a Sara y Abraham. La H, el G. Las letras en el hebreo no son letras como en el español, que tú las juntas y dices una palabra. Cada letra tiene todo un significado, un contexto. Y la letra H es la quinta letra del alfabeto en el hebreo, sí, y tiene un significado muy importante. ¿A qué suena la H? Ja, ja. Es como aliento, ¿sí? Y por eso, y dice la palabra de Dios, que Dios le dio de su espíritu, de su aliento a Sara y a Abraham, porque siendo cuerpos prácticamente ya muertos, dice, Él sopla, les pone la H, sopla ese espíritu, esa vida, ese aliento de vida y conciben al hijo del pacto, al hijo del pacto. ¿Y qué es lo que pide Dios que hagan a Abraham como señal de pacto? ¿Recuerdan la señal que vimos anteriormente? Que se circunciden, la circuncisión. Y todos deben ser circuncidados. Y fíjense aquí algo muy importante, porque tú pensarías, pues nada más a mi familia, la familia, los israelitas, pero ahí Dios nos está incluyendo a todos, porque dice a tus siervos, a tus esclavos, vengan de donde vengan, como vengan, tú a todo el que more en tu tierra, el que more bajo tu potestad, vas a circuncidarlo. Y pues había esclavos de todas partes, ¿sí? Pero vemos la misericordia de Dios porque estábamos ya incluidos en ese pacto bajo la circuncisión. En Génesis 21, del 22 al 34, nuevamente se menciona la palabra pacto. Y aquí vamos a ver unos pactos, no vamos a adentrarnos mucho en la sustancia, sino en la forma del pacto. Pactos entre hombres, ¿sí? Para que entendamos cuando Dios hace un pacto, los judíos, los israelitas sabían muy bien lo que Dios estaba diciendo, ¿sí? Fíjense, entre Abraham y Abimelech, ¿sí? Primero, Abimelech reconoce que Dios, el Dios de Abraham, está con él y que es un Dios poderoso, ¿sí? Y entonces surge una disputa porque en aquel entonces los pozos de agua pues eran vitales. O sea, el que poseía un pozo de agua pues era inmensamente rico y tenía poder. Entonces surge ahí una disputa entre un pozo de agua, ¿sí? Inmediatamente Abimelech pues le conviene, busca a Abraham para hacer pacto con él, ¿sí? Y entonces fíjense muy bien, el pacto que Abimelech y Abraham hace. Abimelech le dice, voy a hacer pacto contigo, Abraham. ¿Para qué? Para que tú no vengas en contra de mí y mi descendencia. Los pactos se hacen con la descendencia. El legado que tú dejes en esta vida va a afectar a tu descendencia. ¿Cuántas veces, ay, eres hijo de Perengano, ay, es que tu mamá, sí? Entonces, fíjense, el pacto incluye la descendencia y en este caso la tierra. Otro signo del pacto dice, Abraham ofrece 7 corderas como testimonio. Otra vez, sacrificio de animales, ¿sí? De que él había cavado el pozo. ¿Y cómo se le llama a ese pedazo, a esa tierra? Berseba, pozo del juramento. Pozo del juramento. ¿Estamos viendo los elementos del pacto? En ese mismo lugar, ¿sí? Dios se le aparece a Isaac en ese pozo del juramento y ratifica con Isaac, el hijo de Jacob, de Abraham, ratifica su pacto. Había hecho Dios el pacto con Abraham y dijo que incluía su descendencia.
Con Isaac igualmente, el hijo del pacto, ratifica su bendición y le dice, multiplicaré tu descendencia. ¿Por amor a quién? A tu padre Abraham. Igual que Abimelech, aquí protege a su hijo y a su nieto, a su descendencia. En Génesis 26 vamos a ver cómo Dios ratifica con su pacto con quién, con Jacob. ¿Ya cuántas generaciones vemos? Vemos 3 generaciones desde Abraham, Isaac y Jacob. Sí, es la tercera generación. ¿Y qué hace Jacob? Toma una piedra y la alzó por señal. La última mención en Génesis de pacto es en el capítulo 31, versículo 44, donde Dios hace pacto, es un pacto de hombres entre Jacob y Labán, su tío, ¿sí? Y ya sabemos, es una historia de engaños. Jacob había engañado a Esaú y a su padre, y bueno, él se va con el tío Labán huyendo, y pues el tío Labán también lo engaña tremendamente a Jacob. Y cuando Jacob ya se quiere retirar de Labán, Labán va y lo busca, ¿verdad? Y entonces le dice, vamos a hacer pacto entre Labán y Jacob. Y entonces vemos aquí también cómo ellos discuten y se ponen de acuerdo y levantan un majano. ¿Qué es un majano? Es un montón de piedras como señal. Vemos otra vez una estructura como señal y le dicen que ese es Galaad. Y luego vemos la palabra mispa. ¿Qué es la mispa? Muchas veces oímos esa palabra. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, en nuestra época, en mi época, había unos corazoncitos. Y luego esos corazoncitos tenían como una rajadura en medio. Y arriba decía mispa, ¿sí? Y seremos amigos para siempre o te amaré para siempre. Y ese corazoncito a los novios se compraba el corazoncito y entonces lo partías, tenía nada más una pequeña ligadura, no sé si ustedes se acuerdan, lo partías y entonces él tenía que ponerse una mitad y tú te ponías la otra mitad, ¿sí? Y decía mispa. Ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo, pero bueno. Entonces, ¿qué dice Mispa? Mispa es una torre vigía. ¿Y qué quiere decir? Fíjense, dice ahí la palabra, dice, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, o sea, este es montículo de piedras. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mispa. Mispa es esa torre donde estaba un vigía, pero ¿a quién llama Labán? Dice, por cuanto dijo, atalaye Jehová, o sea, vigile, espíe Jehová entre tú y yo, porque pues yo me voy por mi lado y tú te vas a ir por tu lado. Y aquí, ¿quién va a guardar este pacto? Pues Dios. Dios es el que va a guardar este pacto. Y vemos otra vez esto. Jacob ofreció sacrificio y comieron ¿qué? Pan y durmieron. Siempre el sacrificio y el pan, partir el pan con una persona. Ya en Éxodo vemos, Éxodo 24, a Dios estableciendo el pacto de la ley. Este es el pacto de la ley. Este es el antiguo pacto. Todos los pactos que hemos visto hasta ahorita son vigentes. Cuando hablamos del antiguo pacto, no hablamos de todo el Antiguo Testamento, estamos hablando del pacto de la ley. Pero, ¿va a perdurar la ley? La ley sí perdura, pero el pacto es el que va a ser diferente. ¿Cómo? Entonces, ¿no es que la ley ya no es vigente? No, la ley es vigente, el pacto es el que ahora será renovado en un nuevo pacto. ¿A qué me refiero? Vamos a ver esto. Fíjense, Moisés era el que lideraba el pueblo de Israel y por eso Dios instituye a través de Moisés el pacto, ¿sí? Y este se le llama el antiguo pacto. Entonces, vemos a Moisés igual, que primero, ¿qué hace Moisés?
construye un altar al pie del monte Sinaí y 12 columnas simbolizando las 12 tribus de Israel. Y luego, ¿qué hizo Moisés? Sacrificó animales, ¿sí? Sacrifica animales y la mitad de la sangre que hace la rocía sobre el pueblo y la otra mitad sobre el altar, ¿sí? Y en Éxodo 24, 7 y 8 dice que él primero leyó el libro del pacto ante el pueblo y qué dijeron cuando Moisés lee el libro del pacto. ¿Qué dijo el pueblo? Sí te creemos, Señor, sí te creemos, sí vamos a hacer, sabemos que esto es bueno, sabemos que viene de ti, sabemos quién eres, Dios, lo vamos a hacer, todo lo vamos a hacer. Y dice la palabra, haremos, fíjense lo que dijo el pueblo, como decimos muchas veces tú y yo, haremos todas las cosas que Jehová Dios ha dicho y que no nada más las haremos, obedeceremos, dijo el pueblo, obedeceremos. El pacto era que Dios nos daba la ley y el pacto era que nosotros íbamos a obedecer. ¿Qué pasó? Subieron los 70 ancianos, vieron al Dios de Israel, imagínense, vieron al Dios de Israel. Y entonces dice que Dios no extendió su mano sobre ellos para aniquilarlos, tuvo compasión porque ellos dijeron, vamos a guardar tu pacto. Y vemos otra vez, ¿qué hicieron? Comieron, partieron pan, comieron y bebieron. ¿A qué nos está recordando esto? Cada vez que hacemos pacto, comed y bebed. Esto es lo que, fíjense desde dónde viene este simbolismo y esto que Dios va a hacer. Y fíjense, ahora ya vimos, la ley perdura, pero ¿cuál era el pacto? Que el hombre iba a obedecer la ley. ¿Lo cumplió? ¿Cumplió este pacto que hizo Dios? Porque Dios dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿sí? Y es un pacto que hacemos entre tú y yo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿El pueblo obedeció? No, rompió el pacto. Y nuevamente Dios extiende su mano de misericordia y no acaba con la humanidad, sino que vamos a Mateo 26, del 20 al 29. Y Jesús está en el aposento alto, ¿sí? Es la última cena, celebrando la Pascua. Él sabe lo que le espera. Él sabe que pronto irá a la cruz, ¿sí? Que iba a ser traicionado, iba a ser crucificado. Y mientras comían, dice Mateo 26, 26, tomó Jesús el pan y lo bendijo. ¿Qué está haciendo Jesús? Bendiciendo ese pacto en la mesa en donde están comiendo todos los discípulos, ¿sí? Y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Estamos vemos todos los pactos, en todos los pactos se partía el pan y se comía. Y ahora Jesús en él dice esto, tomen, coman este pan que yo he partido, dice, lo dio y diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias,
les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. ¿Qué es remisión? La palabra es afesis, afesis, para el perdón, para la liberación de la esclavitud, la liberación del castigo del pecado, ¿sí? Para remisión de pecados. Dios nos estaba diciendo Jesús: esta sangre rompe, rompe las cadenas y te liberta. Entonces, ese es el nuevo pacto. Y hay un pasaje que venimos y que ustedes me han preguntado acerca de la relación que tiene este pasaje. Fíjense bien, Isaías 42, del 5 al 9. En el versículo 5, así dice Jehová Dios. Y primero dice: ¿quién es Dios? Jehová Dios, quien creó los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y todos sus productos. Él hace que produzca la tierra. El que da aliento. ¿Quién es el que da aliento al pueblo? Ese aliento de vida, ¿sí? Que mora sobre la tierra. Y espíritu a los que por ella andan. ¿Quién es? Es Dios. Dice, y repite en el versículo 6, yo, Jehová, te he llamado en justicia. ¿Qué está diciendo aquí? Yo soy un Dios justo y te llamo para hacer mi justicia contigo. Dice, pero mientras hago mi justicia contigo, dice, yo te sostendré por la mano. ¿A quién le está hablando? Dios. Yo te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿A quién le está hablando? ¿De qué está hablando? O más bien, ¿de quién está hablando? Porque le está hablando a su mismo hijo. Dice el verso 7, ¿para qué? Para que abras los ojos de los ciegos. Están ciegos, no me ven. Dice, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en las tinieblas. ¿Quién se levantó en medio de la sinagoga? Yo les pregunto. Estos versículos, ¿qué les recuerda? ¿Quién se levantó en medio de la sinagoga y abrió ese libro? Fíjense, dice, yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro, ¿de quién está hablando? No daré mi gloria ni mi alabanza a las estatuas. ¿Quién se levantó en medio de la congregación, en medio de la sinagoga? ¿Quién abrió el libro de la ley y leyó en Isaías 61? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a ti y a mí. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Quién? Jesús, nuestro Salvador. Él es nuestro pacto. Por eso el curso se llama El Pacto, porque Jesús es el mismo pacto, es nuestro pacto. Sí, es el nuevo pacto en nosotros.
porque no obedecimos, porque desechamos, porque no creímos. Pero ahora viene nuestro mismo pacto que está en nosotros. Él vino a nosotros. Él es nuestro pacto. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque 700 años antes y aún antes de la creación del mundo, tú dijiste, yo voy por este pueblo, por esta humanidad que no te cree, que no te conoce, y tuviste que hacerte hombre. Y ese es el pacto que hiciste, el pacto inviolable de amor y de misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.